Hola, hola, ¿cómo andan, chicos? En este video lo que vamos a hacer es explicar con algunos ejemplos, ¿sí? De forma rápida, las propiedades o algunas de las propiedades que cumplen los determinantes de las matrices cuadradas, ¿sí? Vamos a trabajar con algunas de las propiedades que por ahí son, algunas no son difíciles de entender. A veces el problema está en el método en que usamos, o a veces es más difícil comprender el método que utilizamos para calcular los determinantes que las propiedades en sí. Las propiedades son sumamente simples y están para que nosotros simplemente viendo una matriz podamos de alguna forma, a veces de forma más simple, a veces no tanto, determinar, ¿sí? O calcular cuánto vale su determinante o saber ya cuánto vale su determinante o en relación a otra matriz comparar determinantes. La primera de las propiedades que surgieron como dudas es la propiedad que está bajo el número 5, o la propiedad que llamamos 5 en nuestro material de estudio. La propiedad dice, si en una matriz se intercambian dos líneas paralelas, es decir, o dos filas o dos columnas, ¿sí? Dos líneas paralelas, el determinante de la nueva matriz es opuesto del determinante de la primera. Si yo, por ejemplo, escribo en la matriz 1, 2, 3, 0, menos 1, 1, 2, 0, 2, 1, y calculo el determinante. Vamos a hacerlo por Sarrus, que es mucho más rápido. El determinante, vamos a llamarla A, esta matriz. El determinante de esta matriz A va a ser 1 por menos 1 por menos 1. Vamos a la calculadora, eso da menos 1. Yo lo hago de la forma abreviada, rápido, ¿sí? Menos 1. Después tenemos 0 por 2 por 3, que da 0. Después tenemos 2 por 1 por 0, que también da 0. Y ahora empezamos con la diagonal secundaria. 0 por menos 1 por 3, 0. 2 por 1 da 2, pero como es de la diagonal secundaria, le tengo que cambiar de signo, o sea, menos 2. Y por último voy a tener 0 por 2 por 1, que es 0. Entonces el determinante me va a quedar igual a menos 1 menos 2, que es menos 3. La propiedad lo que dice es que si yo tomo esta misma matriz e intercambio dos líneas paralelas, es decir, o dos filas o dos columnas, por ejemplo, voy a cambiar la fila 1 con la fila 2, ¿sí? Y escribo 0, menos 1, 1, que es la fila 2, en lugar de la fila 1, y ahora la fila 1 en lugar de la fila 2, y la fila 3 la dejo como está. El determinante de esta nueva matriz, según la propiedad, deberá ser opuesto al de la anterior. O sea, si está menos 3, esta tendrá que ser 3 positivo. Veremos. 0 por 2 por 1, 0. Más menos 1 por 3 por 0, 0. Más 1 por 2 por 1, eso da 2. Ahí tenemos ya un 2. Después tenemos, a esto le tendríamos que ir restando, menos 0 por 2 por 1, que es 0. Menos 2 por 3 por 0, que es 0. Menos 1 por menos 1 por 1, que es menos 1. Menos menos 1, o sea, más 1. Y esto me da 3 positivo, que es justamente lo que dice la propiedad. Yo intercambié dos líneas paralelas, en este caso la fila 1 y la fila 2, y los determinantes me quedaron opuestos en cuanto al signo. Eso es lo que dice la propiedad 5 simplemente. Es decir, si yo comparo dos matrices y noto, por ejemplo, las dos matrices, que dos líneas paralelas cualesquiera, o dos filas, o dos columnas, se han intercambiado, los determinantes entonces sí o sí, no hay otra opción, deben ser opuestos. ¿Está bien? Deben cambiar solamente el signo. Eso dice la propiedad 5. La otra propiedad que me habían consultado tiene que ver con las matrices triangulares superiores, ¿sí? La propiedad dice que si una matriz cuadrada es triangular en general, ¿sí? Superior o inferior, no importa. Yo voy a tomar una superior, ¿sí? Una triangular superior. Por ejemplo, voy a escribir 2 menos 3, 5, 0 menos 1, 3, 0, 0, menos 3. Por ejemplo, esta matriz, ¿sí? Entonces, la propiedad dice, si una matriz cuadrada A cualquiera es triangular, superior o inferior, no importa. O bien, si A es una matriz diagonal, acuérdense que es una matriz diagonal. Se tienen que acordar que es una matriz diagonal. Matriz diagonal, esta es la otra opción, que la matriz A sea diagonal. La matriz diagonal es aquella matriz donde
donde todos los elementos son ceros, excepto los que están en la diagonal principal. Esto es una matriz diagonal. Entonces, si A es una matriz triangular, cualquiera, superior o inferior, no importa. Yo elegí una superior. O bien, si es diagonal, todos los elementos ceros, excepto los de la diagonal principal, entonces el determinante de A va a ser igual al producto de los elementos que están ubicados en la diagonal principal únicamente. Es decir, el determinante de esta matriz A, por ser una matriz diagonal, dice la propiedad, va a ser igual al producto de estos tres elementos. 2 por menos 1 por menos 3, 6. Lo compruebo rápido con el método de Sarrus. 2 por menos 1 por menos 3, 6. Le tendríamos que sumar a esto. 0 más 0, 0 por 0 por 0. Más 0 por 0 por 0. Y después restarle. 0 por menos 1 por 0. Restarle de vuelta 0 por 0 por 2. Y restarle de vuelta 0 por menos 3. Todo lo que multiplicamos por 0 es 0. Lo único que queda entonces es este producto. Lo de la diagonal principal. 2 por menos 1 por menos 3. Hagamos algo parecido a lo que tenemos acá. Calculemos el determinante de esta matriz A usando el método de Sarrus. 2 por menos 1 por 3, 6. Ahora voy a escribir todo. Menos 3 por 3 por 0, 0. 0 por 0 por 5, 0. Ahora empiezo a restar lo de la diagonal secundaria. 0 por menos 1 por 5, 0. 0 por menos 3 por menos 3, 0. 0 por 3 por 2, 0. ¿Qué me queda? Solamente el 6. Fíjense, son dos matrices distintas. Esta es una triangular superior, esta es una diagonal. Y en ambos casos el determinante me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos en la diagonal principal. Como propiedad, entonces, cada vez que encuentres una matriz que debas calcular el determinante y sea una matriz triangular, no importa si superior o inferior, o una matriz diagonal, como es este caso, el determinante solo lo vas a poder calcular o solo lo obtenés sin mucho más complejidad, multiplicando los elementos que están en la diagonal principal de la matriz. Eso es lo que dice la propiedad número 7. ¿Sí? No es una propiedad complicada de entender, ¿sí? Solamente tiene que ver con, a veces, repito, la dificultad está más bien en el método que uno usa para calcular el determinante que en lo que dice la propiedad en sí. Al ser matrices cuadradas, ¿sí? El método de Sarrus, o hasta de 3×3, el método de Sarrus es el más rápido y conveniente siempre. No tanto por ahí el método de Laplace, que ahora vamos a ver alguno con el método de Laplace. Vamos a suponer, o vamos a la otra propiedad que me han mencionado, que es la propiedad 8. La propiedad 8 dice que un determinante no se altera si en la matriz reemplazamos una línea por la suma de sí misma más otra paralela que previamente multiplicamos por algún escalar distinto de 0. ¿Sí? Es decir, yo puedo tomar en una matriz A cualquiera, puedo tomar una línea, ¿sí? Y reemplazarla por otra que se obtiene sumándole a sí misma la otra fila que previamente la multipliqué por un escalar. Por ejemplo, yo acá voy a cambiar la fila 2. Voy a obtener una nueva fila 2 con la siguiente operación. A la fila 1 la voy a, por ejemplo, multiplicar, no sé, por menos 1. Y le voy a sumar la fila 2 anterior. Entonces la nueva matriz va a quedar así. El único cambio va a estar en la fila 2. La fila 1 va a quedar como está. 2, 5. Y ahora cambio la fila 2. Acá era F1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Después, menos 1 por 5, menos 5. Menos 5 más 0, menos 5. Calculemos los dos determinantes. Determinantes de esta matriz A. ¿Sí? Y a esta vamos a llamarle matriz B. Directamente, así no hacemos dos veces determinante de A. Determinante de A, 2 por 0, 0. Menos 1 por 5, 5. Esto es menos 5. Ahí está el determinante de la matriz A. Y calculemos ahora el determinante de la matriz B. 2 por menos 5, menos 10. Menos 1 por 5, menos 5. Esto es más, menos 10 más 5 es igual a menos
5. El mismísimo determinante, ¿sí? No cambia el determinante porque yo reemplace una línea de la matriz cuadrada por otra, ¿sí? Que obtuve sumándole a la que quiero reemplazar otra línea de la matriz previamente multiplicada por un escalar, pero el escalar tiene que ser distinto de 0 siempre, ¿sí? Esas por ahí son las propiedades que uno más ve o que uno más va a utilizar en el trabajo con los determinantes, ¿sí? No es por ahí tan complicado o no es por ahí tan necesario, digamos, recordárselas de memoria a las propiedades, ¿sí? Sí es bueno por ahí sabérselas o manejarlas algunas, por lo menos, para que cuando uno mire una matriz, por ejemplo, hay una propiedad que dice, si una matriz tiene dos líneas paralelas iguales, ¿sí? Dos filas o dos columnas que son iguales, ¿sí? El determinante de la matriz va a ser 0. Entonces, eso es bueno que yo me acuerde, porque entonces al mirar, ¿sí? Al mirar una matriz cualquiera, ¿sí? Yo ya me puedo dar cuenta, sin necesidad de calcularlo inclusive, qué determinante es el que me voy a encontrar, ¿sí? Por ahí a veces, repito, lo que más molesta a veces es no tanto el cálculo en sí del determinante, sino, o la propiedad, sino el método, mejor dicho, que uno utiliza para calcular el determinante. Cuando la matriz es hasta de 3 por 3, a no ser que se les pida específicamente que lo hagan por Laplace, viene usar el método de Sarrus, que es mucho más rápido y cómodo, ¿sí? Después ya cuando la matriz sea más grande que de 3 por 3, sí, bueno, ya conviene usar el método de Laplace, ¿tá? Recuerdo cómo se calculaba un determinante, cómo se calcula, no cómo se calculaba, cómo se calcula un determinante usando el método de Laplace. Conviene usar siempre la línea, ¿sí? Fila o columna, que tenga más ceros. Si no hay, bueno, no los vamos a fabricar obviamente, pero si no hay, no hay. Pero si tengo ceros, me conviene usarlos, ¿sí? Y yo puedo elegir en qué fila o por qué columna calcular el determinante. Cualquier fila o cualquier columna, ¿sí? Y recuerdo que el determinante se obtiene como la sumatoria entre los productos de cada elemento de la línea elegida, sea fila o sea columna, ¿sí? Por sus respectivos cofactores. Entonces, vamos a hacer acá determinante de C por fila 2, si les parece. Entonces, vamos a calcular el determinante por fila 2. Entonces, determinante de C, cambio en principio la notación, después empezamos a calcular. 1, 4, 2, menos 3, 2, 1. Empezamos. Si voy a desarrollar por fila 2, entonces arranco 1 por, y acá empiezo a armar el cofactor, menos 1 elevado a número de fila y columna, o sea, la posición del elemento. Este está en posición 2, 1, o sea que acá me queda elevado a la 2 más 1. Por el determinante del menor complementario. Elimino la columna y la fila en la que está el elemento. Me queda menos 3, 5 y el 2, 1. Menos 3, 5, 2, 1. Más 4 por menos 1 elevado a la 2 más 2, porque está en la posición sub 2, 2. Por determinante del menor complementario, del 4. Elimino columna y fila, me queda 2, 5, menos 3, 1. 2, 5 y menos 3, 1. Y por último, más 2 por menos 1 elevado a la 2 más 3, porque es el número de fila y columna en la que está el 2, por el determinante del menor complementario del 2. Elimino fila y columna. 2 menos 3, 2. 2 menos 3, menos 3, 2. Y ahora empiezo a resolver lo que tengo acá. Estas expresiones que están acá, menos 1 elevado a la i más j, solo son signos, ¿sí? Que podrán ser negativos o positivos según si la suma de los exponentes de par o impar. ¿De qué depende que sea par o impar?
de la posición en la que está el elemento. Se los muestro con un color distinto. En general esto pasa en toda matriz. Este primer elemento está en posición positiva, posición par. Este negativo, este positivo, este negativo, este positivo, este negativo, este positivo, este negativo y este positivo. Los signos quedan así intercalados. Estos signos que yo puse en magenta tienen que ver con esto que está acá. Es el signo que va delante del determinante. Como estoy multiplicando, ¿qué implica este factorcito menos 1 elevado a la i más j? Simplemente que cuando el elemento esté en posición impar, lo que tiene el menos, voy a tener que alterar el signo del determinante del menor complementario. Nada más. Si me sale positivo, y tendrá que ser negativo. Si es negativo, tendrá que ser positivo. Después finalmente veré cómo queda al multiplicar por el elemento. ¿Está bien? Pero solo tiene que ver con eso, con un cambio de signo del determinante. Resolvemos. Vamos resolviendo todo. Acá nos queda. Calculamos el determinante. Bueno, escribimos todo. 1 por, esto va a quedar menos 1. Al ser menos 1 voy a tener que cambiarle el signo al determinante. Menos 3 por 1 es menos 3 menos 2 por 5 que es 10. Menos 3 menos 10 nos queda menos 13. Vamos al otro lado. Más 4 por, esto es 1 positivo porque la suma de exponentes da par. Y este determinante da 2 por 1, 2, menos 3 por 5, 15. Menos 3 por 5, menos 15. Entonces me queda 2 menos menos 15, o sea, 2 más 15, 17. Más 2 por menos 1 por 2 por 2, 4, menos menos 3. Por menos 3 queda 9 positivo. 4 menos 9 da menos 5. Y ahora simplemente resolvemos. ¿Sí? Tenemos que resolver 1 por menos 13 que da 13. Después le tenemos que sumar 4 por 17. Y por último le sumamos 2 por menos 1 por menos 5 que es 10. Eso nos da como determinante 91. Y ahí está calculado el determinante usando el método de Laplace. Si lo hiciéramos por Sarrus, ¿sí? El determinante de C por Sarrus para comprobar sería 2 por 4 por 1, 8. 2 por 4 por 1, 8. Más menos 3 por 2 por menos 3, eso da 18. Más 18. Más 1 por 2 por 5, que sería 10. Y empezamos a restarlo de la diagonal secundaria. Menos 3 por 4 por 5, que da menos 60. Menos 60, o sea, más 60. Después tendríamos menos 2 por 2 por 2, que sería menos 8. Y por último tendríamos menos 1 por menos 3 por 1, que es menos 3, o sea, menos 3 sería más 3. Y nos da efectivamente 91. Y ahí estaría el mismo determinante calculado aquí por Sarrus, en la forma corta y abreviada, y aquí utilizando el método de Laplace por fila 2. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, aplicamos el método de Laplace. Pero recuerden como consejito, si la matriz es hasta 3×3, Sarrus. Más de 3×3, bueno, ahí empezamos a aplicar Laplace. Y para Laplace busquemos siempre utilizar una fila o columna, así una línea, una fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, porque entonces hay menos determinantes que calcular aquí, menos con menores complementarios, porque si el elemento es un 0, no importa lo que salga acá, total lo multiplico por 0 después, se absorbe directamente, ni lo calculo entonces, ni lo trabajo, me quedo con aquello donde el elemento de la matriz, de la línea o fila o columna que elegí, no sea 0. Eso sí lo voy a calcular. Si son ceros, no necesito calcular, me quedo con lo demás directamente. Espero que les haya servido un poco el video. Si no, cualquier cosa, me pueden hacer consultas por los comentarios o nos vemos después en clase y ahí también me pueden preguntar lo que necesiten. Nos vemos entonces en la próxima clase, en un próximo video.